Megami Tensei, internacionalmente conocida como Shin Megami Tensei, es una franquicia de videojuegos RPG de larga duración, que se ha ganado el cariño de los fans de este género a lo largo de los años con su interesante historia, conceptos, cronología, y por supuesto, su cosmología, el tema de este vídeo. Los juegos generalmente involucran escenarios apocalípticos y la aparición de seres sobrenaturales, como dioses, demonios, criaturas de todas las religiones, y una temática sombría que casi nunca presenta opciones morales claras. El jugador se encontrará dividido entre dos fuerzas opuestas, la ley y el caos, que son las dos rutas de los títulos principales, con la inclusión de una tercera ruta, el camino neutral, que en lugar de representar a los dioses o demonios, representa la naturaleza de los humanos. Esta franquicia tiene una gran cantidad de títulos que conforman un gran número de historias contenidas, las cuales en su mayoría nos ayudan a interpretar su lore, ya sea desde un punto de vista científico o abstracto. En este vídeo trataré de exponer la cosmología desde una visión general y objetiva, sin necesitar de abordar absolutamente cada título de la serie, para que sea posible comprender de una manera muy clara cómo funciona y en qué influye dentro de la narrativa de la misma. Dicho esto, no perdamos más tiempo y vamos con lo que nos interesa. Uno de los conceptos más importantes de la cosmología de Megami Tensei es la idea de que la realidad es un fenómeno mental, es decir, que la base de todas las cosas se constituye de data, los bloques de construcción de la realidad, menores que los átomos y procedentes de los pensamientos de los seres vivos, de donde toda la información regresa. En la serie ya se explicó de manera explícita lo que es un concepto, la suma de todo significado que capta la esencia de una cosa en un sentido abstracto, la definición de la existencia de algo. La información y la materia que constituyen la data están relacionadas con esto. Lo que contiene la data y la información es el registro acásico, que sostiene todos los conceptos que dan forma al mundo, pasado, presente y futuro. Todo el tiempo y concepto no es más que data escrita en un medio de almacenamiento gigantesco en algún lugar del espacio, de ahí el nombre registro acásico. El registro se relaciona con el concepto filosófico de qualia, la naturaleza de cómo las cosas parecen o se sienten individualmente, y se encuentra entre las propiedades del dualismo o el monismo neutral, la relación entre la mente y la materia. La data es en esencia el alma que contiene todas las memorias de un ser, que trasciende el mundo físico y que está conceptualizada en el registro acásico como una de las tantas informaciones presentes en él. Este fenómeno mental se describe como la observación, un poder otorgado por el axioma a los humanos para que estos puedan observar el universo, poder que les permite asignarle una respuesta a un fenómeno sin necesitar de la respuesta en primer lugar, la capacidad de hacer cierto y estable lo que es incierto y sin forma. El axioma no le dio este poder a los dioses, apenas a los humanos, que tienen la capacidad de cambiar la respuesta que han encontrado en la fe, y eventualmente en la verdad. Esto puede vigorizar a los dioses, pero también matarlos, razón por la que estos incitan a los humanos a su lado, para que puedan observar cosas beneficiosas para ellos. El poder de la observación efectivamente contiene a los dioses y a los demonios. Esta idea se presenta en el universo de Persona como la cognición, que es la capacidad para modelar y construir el mundo en base a las experiencias y perspectivas individuales. Según Morgana, gracias a esto no existe un mundo real, solo un universo subjetivo e inmutable que tiene un potencial infinito. Estas informaciones serán de suma importancia para comprender mejor dos estructuras que hablaré más adelante. La teoría del multiverso no es algo extraño para esta franquicia. Casi siempre hay algún título que hace referencia a un conjunto de mundos, universos, líneas temporales, dimensiones, y más. Por ejemplo, en la novela digital Devil Story 2, se menciona que el mundo demoníaco es un conglomerado de incontables mini-universos personificados en cada demonio individual, lo que permite el contacto en un punto de unión entre dos o más mundos paralelos. En la novela de Persona, Shadow Meise, la existencia de muchos universos diferentes existiendo al mismo tiempo es mencionada abiertamente. Según Howe, el cosmos /universo /multiverso es infinito, esto en la versión americana de Kyūyaku Megami Tensei 2, pues en la original Howe menciona la existencia de incontables universos. Según la voluntad universal, incontables mundos están muriendo al igual como otros incontables mundos están siendo formados.
De hecho, en una entrevista, los creadores de Shin Megami Tensei afirmaron que el mundo no existe de forma aislada, sino que es solo uno de un número infinito de dimensiones paralelas. A través del primer juego de Persona, sabemos que el multiverso de la franquicia trabaja a través de la teoría de los muchos mundos de la mecánica cuántica, donde se crean incontables dimensiones / mundos paralelos a través de acciones y decisiones en el tiempo. Sin embargo, la cosmología de la serie no se limita a poseer un solo multiverso, pues gracias a su gigantesca cronología, la existencia de un multiverso presente en tan solo uno de los títulos de la franquicia es algo completamente posible. Por ejemplo, en Shin Megami Tensei 3 Nocturne, existe una estructura llamada Universo de Amala, la cual posee incontables universos. Sin embargo, el multiverso de Amala no contiene a los universos de los demás juegos de Shin Megami Tensei, considerando que Kagutsuchi es el observador de toda Amala, pero no hace presencia en ningún otro juego aparte de Nocturne, tanto que el evento de la concepción solo ocurre en este juego. Esto implica que cada juego puede poseer su propio universo / multiverso / línea de tiempo, conformando de esta manera una especie de multiverso superior. Para que no hayan dudas sobre esto, en el DLC de Shin Megami Tensei 4 Apocalipsis, se nos muestra de manera explícita que cada juego es contenedor de su propio universo con su respectivo mesías, o sea, que el universo / multiverso de Nocturne es solo uno de los demás universos existentes, de modo que si recurrimos a otra entrevista, tenemos que los eventos de Shin Megami Tensei 4 son apenas una de las tantas posibilidades que existen. Para terminar, en el mismo DLC vemos como la palabra universo se usa para expresar un conjunto de universos, un multiverso básicamente, donde se dice que el universo es vasto y contiene muchos mundos en los que otras personas como Nanasi van a tejer sus propias historias. Como hemos visto, Nanasi es un mesías que viene de su propio universo, implicando que los demás mundos donde habrán otros mesías son otros universos dentro de la estructura universal general, que a priori puede ser catalogada como una especie de megaverso. La red, o universo de Amala, es el observatorio de Kagutsuchi, el encargado de llevar a cabo un proceso de destrucción y creación conocido como la concepción, en el que un nuevo mundo se da forma a partir de la destrucción del antiguo mundo, y mientras lo hace elegirá una forma de vida para determinar el curso y forma del nuevo mundo en base a la razón que puede llevar consigo. El universo de Amala, como he dicho, contiene incontables mundos de vórtice, y todos ellos experimentan la creación. Kagutsuchi sube, madura y cae en innumerables otros lugares, existiendo billones de universos que experimentan el ciclo de la vida y muerte, siendo esta la manera de Amala, de acuerdo a la gran voluntad. En la versión americana del juego, se describe que hay un espacio infinito más allá de la red de Amala, pero en la original, lo que se dice es que el Amala es infinito, quedando así en un multiverso infinito. El Cábala, más precisamente el árbol de la vida, es una herramienta utilizada para explorar los conceptos de Dios, la creación y el universo. En Megami Tensei, este concepto se ha utilizado múltiples veces para expresar los reinos y planos de existencia donde habitan los humanos, los demonios y los dioses de la serie. El juego de Shin Megami Tensei 2 nos muestra cómo el mundo demoníaco está modelado a través del árbol de la vida, estando dividido en 9 áreas diferentes que están interconectadas por 3 corredores, que representan 3 de los 4 mundos, Yetzirah, Beria y Atzilut. Yesod, Od y Netzach están en el corredor del Yetzirah, mientras Chesed, Geburah y Tiferet están en el de Beria, y por fin, Binah, Chokmah y Keter están en el de Atzilut, que también denota la parte más alta del abismo. Como referencia, el mundo humano es la parte más baja del árbol, denominado como Malkut, el mundo de la Sia. El árbol de la vida también es mencionado en Persona 3, donde se explica que está modelado por las 10 etapas del Sefirot y los 22 caminos que las conectan, representando la dirección en la que la humanidad debe evolucionar. En el libro especial de 25 años de aniversario de Shin Megami Tensei, tenemos una información muy importante sobre el árbol. Según la página 103 del libro, el Sefirot, diagrama que representa las emanaciones del Cábala, actúa como camadas de existencia de la divinidad de Dios que fluyen hacia abajo, hacia el mundo humano, que se encuentra en ascensión hacia las camadas más altas.
Estas camadas actúan como sus propios planos dimensionales. La primera capa, el Asia, es el mundo físico / mundo tridimensional, es decir, la Tierra. Muchos piensan que el mundo humano / Asia es en realidad el cosmos / multiverso 4D de la serie, pero esto es incorrecto. Hay suficiente información en la novela de Digital Devil Story 2 que demuestra que el mundo de la Asia es la misma Tierra, comenzando por el hecho de que cuando Loki se manifiesta y se retira del mundo humano, este es usado como sinónimo de la Tierra. El plan de los demonios era dominar la misma Tierra que los humanos viven, algo que la novela hace referencia a conquistar el mundo de la Asia en sí mismo. En la novela también se hace un paralelo entre el mundo de los demonios y la Tierra, que como sabemos, están separados entre sí. Por último, se menciona que los demonios tienen problemas en mantener sus formas en el mundo de la Asia, lo cual sería problemático para una invasión completa en la Tierra, lo que una vez más nos dice que mundo humano, Asia y Tierra son la misma cosa. Algo que apoya fuertemente esta idea es que el Yetzirah, la siguiente camada del árbol, es invisible para la existencia tridimensional, según el juego online de Imagine, lo que significa que el Asia es solo el plano 3D, y que la próxima camada es invisible para él. Hay mucho más sentido en el que el Asia sea el mundo tridimensional en lugar de una estructura 4D, después de todo, dentro del Cábala, el Asia se representa como idéntico al mundo en el que vivimos, que es tridimensional. El Asia está separado del mundo de los demonios a través de una barrera creada por los 4 devas, que en el contexto de Devil Survivor protege a Tokio del mundo demoníaco, denotando nuevamente que el Asia es el plano físico tridimensional. Sobre las demás capas, en Shin Megami Tensei 4 tenemos como referencia al demonio Sanat, siendo incomprensible desde la perspectiva del plano material, tratando los planos de abajo como dimensiones inferiores, demostrando que el reino de los demonios es dimensionalmente superior a los demás planos. Esto tiene sentido ya que los demonios de alto calibre ni siquiera pueden manifestarse en el Asia con sus verdaderas formas, necesitan de cuerpos improvisados hechos de data. Algo también referenciado en Strange Journey, que muestra cuán incomprensible es la verdadera forma de Memalef. Siguiendo este esquema, el Asia sería 3D, el Yetzirah sería 4D por ser un mundo superior invisible al plano tridimensional, el Beria sería 5D por ser superior al Yetzirah, y el Atsilut sería 6D por ser superior al Beria, todo esto apoyado por la explicación de dimensiones superiores que vimos hace unos instantes. La extensión es un plano de existencia donde se originan los demonios, en otras palabras, el mundo demoníaco, un lugar que trasciende el pasado, presente y futuro. Esta descripción nos dice que el mundo demoníaco es un reino atemporal, algo que se apoya con descripciones de otros materiales de la franquicia. En Nocturne, se menciona que las fuerzas de la luz y la oscuridad han peleado a través del universo, incluso más allá del flujo del tiempo, descripción que Isamu le da a un demonio sin nombre. En Soul Hackers y Strange Journey, se menciona algo similar, que el mundo demoníaco es una oscuridad sin la luz y el tiempo, así como los 3 hombres sabios existían más allá del alcance del tiempo. En Magin Tensei Ronde, se dice que el mundo demoníaco existe más allá del tiempo y el espacio. Howe también menciona que ha esperado más allá de los límites del tiempo, y en la novela de Digital Devil Story 2 se declara que el vacío, parte del mundo de los demonios, es ausente de tiempo y distancia. Como hemos visto en la sección del Cábala, el mundo humano es el Asia, mientras el mundo demoníaco es el Atsilut, de modo que los demonios de más alto rango existen en la cima del árbol, como Lucifer, que gobierna en el Keter. La extensión está formada por los pensamientos de la humanidad, y esto se debe a que los demonios en Shin Megami Tensei son efectivamente creados a partir de los deseos de los humanos, estando atados a sus emociones, como sus pecados, errores, y pensamientos más oscuros, dándoles su forma, y a la vez, aumentando su poder. Según lo explica Lucifer, los demonios no pueden sobrevivir sin los humanos, y estos están destinados a dar origen a los mismos. El universo de Howe es un lugar situado por encima de las estructuras convencionales del mundo demoníaco, siendo más vago y más infinito que estas. Dentro de él existen otros espacios dimensionales, planos alternos de su universo, con el primero de estos siendo la primera brana. Existen otras 3 branas posteriores a esta, la segunda, tercera y cuarta, y al final se encuentra la habitación de su trono, que existe en un espacio no euclidiano.
El trono de Yahweh es un vasto espacio situado por encima de la creación, que la sostiene completamente hasta el punto en el que todo existe por la naturaleza de Dios, y destruirlo sería el equivalente de destruir el mundo. El trono de la creación se encuentra en el pináculo del Emparean, un camino de luz que guía hacia el cielo más alto donde Dios existe. Cuando Lucifer asesinó a Yahweh en los eventos de Shin Megami Tensei 5, este menciona que ascendió el Emparean, el trono de Dios, y que ahora se encontraba más allá de la tierra y de los cielos. Esto es debido a que, al derrotar el Creador, y consumir su conocimiento, se volvió una existencia más alta de lo que él podía imaginar, trascendiendo a un plano superior de existencia, en lugar de asumir el trono de la creación. Siguiendo el personaje de Lucifer, sabemos que este ya desde el primer Shin Megami Tensei, no era más que un aspecto descartado de Yahweh, el dios de la ley, cosa que nuevamente confirmaría en Nocturne al decir que él es el poder supremo de la oscuridad, creado por la mismísima Gran Voluntad. Tengan en cuenta de que la Gran Voluntad es solamente otro nombre para referirse a Yahweh, esto lo vemos también en Nocturne, donde un demonio luego de sentir la manifestación del poder de Metatron, el ángel más poderoso de Dios, afirma que era como la voz de la Gran Voluntad en sí misma. En conclusión, la Gran Voluntad es Dios, Yahweh, el cual es muy diferente de la Gran Razón, o el axioma, del cual hablaré a detalle más adelante. El verso de Megami Tensei, en gran medida la serie de Persona, sigue la psicología junguiana de Carl Jung, la cual busca el equilibrio y unión entre las partes consciente e inconsciente de la mente humana. Para empezar, tenemos la persona y la sombra, conceptos que se utilizan para describir el funcionamiento de la mente humana. La persona es el otro tú que entra en contacto cuando interages con los demás. Personas son como máscaras, ellas te conectan en el mundo de afuera actuando como el medio en el que te presentas. Las sombras, por otro lado, son el otro tú que rechazas. Son el tú que no quieres ser, que no piensas que es tú, el mal encerrado dentro de tu mente. El inconsciente es la fuente de las personas y sombras, y la base de la psicología junguiana. Estas conforman el inconsciente colectivo, que conecta la mente de los humanos, trascendiendo el espacio y el tiempo. El inconsciente del hombre es compartido, no existe como un terminal aislado, sino como parte de una vasta red, de ahí el nombre inconsciente colectivo. El inconsciente se constituye de arquetipos, la habilidad básica y el poder de la mente para reconocer patrones. En otras palabras, los arquetipos es lo que le dan forma al inconsciente colectivo. Jung encontró el inconsciente colectivo descubriendo patrones en mitos y viejas historias. Un ejemplo es el mito de una diosa madre adorada, en el que el hombre la reconoció como la imagen maternal, el arquetipo maternal creado en nuestras mentes, uno de un número infinito de arquetipos dentro del inconsciente colectivo. El por qué mencioné todo esto se debe a que la realidad está modelada a través del inconsciente colectivo. Por ejemplo, en Persona 1, tenemos como referencia que el océano de las almas contiene incontables burbujas, cada una reflejando la conciencia de una persona diferente, las cuales son creadas desde allí. En Persona 2, sabemos que las esperanzas de los humanos pueden crear realidades enteras, mientras el reverso de estas, la sombra, intenta destruirlas. Las personas tienen un gran poder en sus almas sobre el flujo de la realidad, que las permite modelar la misma a través de sus deseos en el inconsciente colectivo, creando por ejemplo una línea de tiempo alterna de acuerdo a su voluntad de evitar ciertas tragedias. El inconsciente no solo puede modelar el flujo de la realidad, sino que puede crear cualquier dios y demonio a partir del arquetipo presente en la mente/corazón de los humanos, pues como hemos visto con anterioridad, los dioses y demonios solo pueden existir a través de la observación y los pensamientos de la humanidad, los cuales provienen de la conciencia, que es creada en el océano de las almas. Es más, el mismo Lucifer aclara que mientras existan los humanos, seres como él y Dios, o sea, Yahweh, no van a desaparecer, lo que significa que cualquier dios y demonio de la franquicia no son más que potentes mitos tejidos desde el inconsciente colectivo, modelados a partir de diferentes mitologías y religiones, como el ya mencionado Cábala. El inconsciente colectivo tiene tres planos de existencia principales, comenzando por la habitación Velvet, un lugar que existe entre el sueño y la realidad, entre la mente y la materia, donde diferentes formas de los corazones de las personas son llamadas para despertar, conectando el mundo físico con el inconsciente colectivo.
Enseguida tenemos el Kadat Mandala, que representa el vasto macrocosmo del espacio, es decir, el inconsciente colectivo, a la vez que también representa el microcosmo conocido como la humanidad. En este plano es donde los arquetipos de personas y demonios sueñan, existiendo un nivel menos profundo que el abismo donde reside Filemón y Nyarlathotep. En pocas palabras, la cognición del mundo interior. Por último, tenemos el monado mandala, el cual es el mundo / dominio de Filemón y Nyarlathotep, que como dije hace poco, existe en un nivel más profundo que el Kadat Mandala, una región lejana aún más profunda que el abismo de este. Indagando directamente sobre estas dos entidades, Filemón y Nyarlathotep son opuestos del inconsciente colectivo, el primero el gobernante del ego y creador de todas las acciones inconscientes, y el segundo el arquetipo existencial de la destrucción. Ambos son las encarnaciones directas del inconsciente colectivo, y todos los humanos ciegos regresan a ellos, que son como los padres de todo. Nyarlathotep es la sombra de la humanidad, que estará presente mientras haya oscuridad en el corazón de las personas, el que lleva a los débiles para el abismo. Por otra parte, Filemón es un habitante en la grieta entre el consciente y el inconsciente de todas las almas. Él es tú, y tú es él, siempre te vigilará desde adentro. A pesar de no poseer un nombre oficial, este plano es básicamente la camada de existencia en la que existen los humanos que trascendieron el círculo de transmigración, un sistema creado por la gran razón del cual incluso Yahweh es parte. Como resultado, estos seres son aquellos que poseen contacto con el propio axioma, como Stephen, Mido, y el conde de San Germón, existiendo más allá de todo lo anterior y estando por debajo solamente del propio axioma. La gran razón, también llamada como el axioma, es la fuerza vinculante del universo, que en un tiempo necesario, a veces otorga dos mesías para que desde sus ojos pueda observar el mundo. El axioma es el mundo, la galaxia, el universo, el hilo común que conecta todo lo cuanto existente, y todo es parte de ella. Según se da a entender en Shin Megami Tensei 2, la razón es la voluntad del mismo universo, y está por encima de todos los dioses y demonios, incluso de Yahweh. Esto es referenciado en Last Bible, donde vemos la propia entidad denominada voluntad universal tomando la forma de un ojo, la voluntad del universo que es el uno y el todo, viendo todos los dioses como apenas símbolos de sí mismo. Sin embargo, la misma entidad aclara que aunque es el todo del universo, también es, a la vez, una sola parte del mismo, lo que significa que es simplemente el avatar de la gran razón, que existe más allá del universo, más allá de todo en Megami Tensei. A pesar de ser un verso bastante interesante y con una impresionante cosmología, esta franquicia tampoco se ha salvado de las sobrevaloraciones que algunas comunidades o foros le hacen, por lo que en esta sección me centraré en desmentirlas para evitar malentendidos y aclarar su escala de poder real. Para empezar, tenemos el platonismo y los arquetipos, que se utilizan para demostrar que el verso no está limitado al concepto de espacio y tiempo. Como ya expliqué en mi canal, ambos conceptos no son utilizables en la ficción en sus definiciones literales, ya que son contradictorios. La contradicción de utilizarlas está claramente presente en Megami Tensei, pues en el inconsciente colectivo es donde se generan todos los dioses y demonios, que supuestamente son platónicos, aun cuando en la filosofía de Platón las formas no se pueden generar, ya que son inmutables y no atadas a cualquier medición de tiempo o espacio, es decir, no están sujetas a participar de un evento que describió o generó su existencia. Por supuesto, esto también incluye el hecho de que la perfección e inercia causal de las formas no les permite interactuar o luchar / realizar acciones, algo que visiblemente ocurre en Megami Tensei. Incluso las manifestaciones del inconsciente colectivo, Filemón y Nyarlathotep, adoptan una forma para luchar como jefes del juego. Dicho esto, diré una última vez en mi canal que tales conceptos no se pueden usar para escalar personajes ficticios.
Un infame argumento para subirle el poder a los personajes de Megami Tensei es la afirmación que aparece en la página 200 del volumen 5 de la serie de novelas Quantum Devil Saga, donde se dice que el océano cuántico está más allá del concepto de dimensiones, algo que también se utiliza para decir que los personajes no están atados al concepto de espacio y tiempo. Como también ya expliqué en mi canal, trascender el concepto de dimensiones no significa nada sin el tamaño de la cosmología en cuestión, pero incluso bajo el pretexto de que no sea así, la afirmación está sacada de contexto. Si miramos con atención el contexto de la novela, veremos que, para un ser cuántico, la tercera dimensión es una dimensión inferior. La parte que menciona estar más allá del concepto de dimensiones alude a este espacio tridimensional, pues luego abajo se menciona que será, al converger su existencia en un cuerpo tridimensional, solo puede tratar con palabras y conceptos tridimensionales. En conclusión, esta afirmación es solo una trascendencia conceptual a una escala 4D, al estar más allá del concepto de dimensiones en referencia a la tercera dimensión, y nada más que esto. Yendo más allá, es interesante señalar que incluso la gran razón existe / interactúa en una variación de espacio y tiempo, pues para que Stephen pudiera contactarlo, necesitó atravesar el espacio-tiempo. Por lo tanto, nadie en el verso está más allá de cualquier noción de espacio-tiempo o dimensionalidad, y esto vale para cualquier otro personaje ficticio. Prosiguiendo, existe un argumento utilizado para brindarle una cosmología de infinitas dimensiones superiores a Megami Tensei, y es el hecho de que el Schwarzschild contiene manifolds que lo hacen expandirse infinitamente, lo que supuestamente haría alusión a un modelo matemático de un espacio-tiempo cuántico infinito dimensional. Esto es algo muy sacado de contexto. Los manifolds por sí solos no tienen relación alguna con dimensiones de infinitos superiores, pues ellos son simplemente formas modeladas en espacios topológicos que se doblan en espacios de luz, o sea, en puntos mapeados de un respectivo espacio. Nuestro planeta Tierra puede incluso ser mapeado por estas medidas, ya sean bidimensionales, aun cuando la Tierra es tridimensional, lo que obviamente no indaga nada sobre dimensiones superiores. Y de hecho, este es literalmente el contexto de Strange Journey, la Tierra siendo mapeada por estas medidas. Las capas del Schwarzschild son simplemente cuerdas dentro de sectores de espacio-tiempo, ellas no son infinito-dimensionales, solamente infinitas en tamaño al ser en sectores universales que están dentro de un loop cuántico. En resumen, el Schwarzschild no tiene un espacio-tiempo infinito dimensional, sino una serie de planos de espacio-tiempo apilados uno por encima del otro en túneles cuánticos como dimensiones paralelas que conectan a la Tierra. Por fin, tenemos el argumento de que las 4 branas / dimensiones del universo de Howe son dimensiones superiores, simplemente por la mención de que su universo es más vago e infinito que los otros planos del mundo demoníaco. Este argumento implica que, por ejemplo, si el mundo demoníaco normalmente es 6D, entonces la primera brana sería 7D, la segunda 8D, la tercera 9D, la cuarta 10D, y el trono de Howe siendo superior a estas sería 11D. Esto está mal, pues no hay nada que pruebe que las branas son dimensiones superiores, hasta porque la afirmación de más vago e infinito se da al universo de Howe en general, y no a las branas individualmente, como si una fuera trascendente a la otra. Sin contar que algo más infinito sin ningún contexto no es suficiente para atribuir una dimensionalidad superior, al caer dentro de un infinito contable, y no en un infinito incontable, que es la dimensión superior. Como hemos visto a detalle en la sección del Cábala, la escala de la cosmología se distribuye entre los 4 mundos del árbol de la vida, con el primero siendo 3D, y el último, que cubre todo el mundo demoníaco, siendo 6D, la dimensionalidad máxima que alcanza la cosmología. Antes de que se pregunten si el axioma no debería ser 7D por trascender el verso, la respuesta es un no.
Aunque el axioma sea la entidad más poderosa del verso, no hay evidencia de que el mismo trascienda la cosmología hasta el punto de ser un infinito de dimensión superior en comparación, y esto es apoyado por Stephen, quien afirma que el potencial de los humanos podría exceder las leyes reglas voluntades del axioma, lo que descarta la idea de que éste sea dimensionalmente superior al verso.